Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Hoy hablaremos de terraplenes y compactación. Recuerda que este video hace parte de un grupo de videos sobre diseño de pavimentos y allí abajo en la descripción está todo el listeo para que vayas y repases los conceptos. Ok, entonces en la construcción de vías es muy común que se requiera mejorar los suelos de apoyo de la estructura de pavimento. En cualquier caso, siempre es necesario compactar con equipos especializados. Entonces, una compactación correcta confiere al material mejores propiedades de uso, asegura su durabilidad en el tiempo. Los parámetros más importantes a tener en cuenta son el tipo de suelo, porque este puede ser cohesivo o puede ser no cohesivo, y eso diferencia el tipo de equipos que podemos usar para compactar este suelo. El contenido de humedad también es importante, la granulometría, la forma del grano y el espesor de la capa. Las capas no pueden ser inmensas, profundas. Hay un límite y esto depende del peso del equipo y, digamos, de los mecanismos que use para compactar. La compactación da proximidad entre sí a las partículas de suelo, aumenta la resistencia al corte, disminuye la deformabilidad e igualmente minimiza la permeabilidad al agua, con lo cual reduce el riesgo de que suelos cohesivos absorban agua y se esponjen. Veamos. El CBR característico proviene de un número de ensayos específicos realizados en la unidad homogéneo de diseño, a los cuales se les determina el CBR medio. Este, además, se afecta por parámetros que dependen del nivel de significancia, la desviación estándar de ese número de muestras n, y de los cuales, dependiendo de la importancia del tránsito, pues se va a seleccionar la probabilidad para poder calcular ese nivel de significancia. Ahora, si se tiene todo un proyecto donde hemos encontrado diferentes CBRs característicos, entonces seguramente lo que vamos a tener que hacer es mejorar un suelo para poder lograr una unidad homogénea de diseño que al menos tenga 3 kilómetros de longitud. Eso implicaría trabajar ese suelo, compactarlo y llevarlo a una condición de diseño para poder unificar las características estructurales de ese pavimento. Podemos nombrar varios mecanismos para hacer mejoramiento y estabilización de suelos. Pueden ser medios físicos. Allí se puede consultar el artículo 220 y el artículo 230 de la normativa de INVIAS, donde se habla de terraplenes y pedraplenes. Se pueden utilizar formas de confinamiento en suelos friccionantes, consolidación previa en suelos finos arcillosos, mezclas suelo con suelo para mejorar un suelo malo con un suelo bueno. Y también podemos usar vibroflotación en suelos friccionantes y que puedan colapsar. En los medios químicos podemos usar cal, cemento y asfalto y se pueden consultar los artículos 236, 235 o la norma de la sección 600 también del Instituto Nacional de Vías colombiano. También pueden utilizarse otras formas químicas de estabilizar como el cloruro de sodio, la soda cáustica, polímeros y resinas. Estos ya son un poco más sofisticados. Y finalmente, la más común y que trataremos más a fondo en este video, que es la compactación, que es un medio mecánico para mejorar y estabilizar. Para el caso de la estabilización química siempre debemos contar con el análisis granulométrico y los límites de Attenberg. Entonces aquí el proceso es el siguiente. Analizamos el PASA 200. Si el PASA 200 es menor del 25%, puede haber dos opciones, o que el índice de plasticidad sea menor a 10 o que sea mayor o igual a 10. En el primer caso, podemos estabilizar con cemento o con el asfalto. Pero el requerimiento adicional para estabilizar con asfalto es que el índice de plasticidad sea menor a 6% y el límite líquido menor a 15%. Ahora,
Si el índice de plasticidad es mayor al 10%, entonces tenemos opciones que son estabilizar con cemento y estabilizar con cal. Respecto a los suelos o los materiales que tengan PASA 200 mayor al 25%, entonces se desprenden tres opciones: que tenga índice de plasticidad menor a 10, índice de plasticidad entre 10 y 30, índice de plasticidad mayor a 30. En el caso de los suelos con índice de plasticidad menor a 10, la única posibilidad es estabilizar con cemento. Si el índice de plasticidad está entre 10 y 30, podemos utilizar cal, o se puede utilizar cemento, o se puede agregar suficiente cal para reducir el IP a menor a 10, en el caso de una subrasante. En el caso de un material granular sería un IP menor a 6, y de allí ya podríamos usar asfalto. Cuando el índice de plasticidad es mayor a 30, entonces tenemos que garantizar que se adicione suficiente cal para reducir el IP por debajo de 30 y de esa forma poder usar cemento o cal. Bueno, y te preguntarás, ¿y por qué me están hablando de procesos de estabilización química, física, mecánica, si se supone que esta presentación es de terraplenes? Ok, lo que sucede es que cuando estamos hablando de una sección transversal, en esa sección transversal yo me puedo encontrar un terreno natural, pero si la sección es mixta, como este es el caso, tendría también una parte en relleno. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que este suelo, este terreno natural sea apto, pero también puede ocurrir que este suelo no sea apto y que nos toque trabajarlo por medio de alguna recompactación, mezcla de suelo o tal vez una estabilización química o de algún otro tipo. Y a la vez tenemos que ver que las características de resistencia que logremos en este suelo que está aquí sean consistentes con las de este relleno que estamos elaborando para completar toda la sección transversal y la cimentación de la estructura. La parte superior de este terraplén, los 30 centímetros superiores, es lo que nosotros denominamos corona, mientras que esta es la cota subrasante y sobre ella está la estructura. Entonces, vamos a partir de la cota roja, cota rasante. De allí hacia abajo se elabora la estructura que va a seguir procesos de compactación que van a tener que ser analizados estadísticamente. Y una vez lleguemos a la cota de la subrasante, entonces nos encontramos con todo lo que es el suelo de cimentación de esa estructura, que puede estar conformado por un terreno natural y por un relleno o un mejoramiento. Entonces, de ahí se viene que estemos como mezclando tantos conceptos en este momento. Ahora, las partes del terraplén entonces son la corona, el núcleo y el cimiento. Y el requisito de estos materiales es que normalmente deben ser préstamos laterales, es decir, fuentes aprobadas pero muy cercanas para que los costos de transporte sean bajos. También debemos garantizar que sean libres de sustancias deletéreas, materia orgánica, raíces. Debemos ver que estos suelos sean no expansivos, no sean colapsables. Y además de eso, importantísimo esto, deben ser suelos autorizados por el interventor. La compactación se usa para elevar la capacidad de carga, elevar la estabilidad, disminuir la permeabilidad, garantizar la topografía de la rasante, prolongar la vida útil y garantizar coeficientes de fricción, entre otros. En suelos, depende del tipo de suelo, contenido de agua o de humedad del suelo, la granulometría, forma del grano y espesor de las capas. Los principios de compactación también se usan en capas asfálticas y esto depende del tipo de mezcla, de la granulometría, cantidad de ligante, condiciones ambientales y del espesor de la capa. Para compactar, lo más común es encontrar este tipo de rodillos autopropulsados. Cuando trabajamos el rodillo liso es el que tiene un espectro mayor, es decir, es capaz de trabajar con mayor tipo de materiales. Sin embargo, a veces hay que ser un poco más sofisticado
Por ejemplo, hay que utilizar cuando los materiales son muy finos, entonces hay que usar pisones y estos pisones incluso pueden tener muchas formas de uñas, por así decirlo. Puede ser cuando tenemos materiales muy gruesos, entonces es mejor utilizar las rejillas o las mallas. Y ya cuando estamos hablando de compactar mezclas asfálticas, entonces vamos a utilizar, después de usar un rodillo liso, vamos a usar un rodillo, unos neumáticos para sellar la capa asfáltica. En la compactación estática, el rodillo ejerce presión sobre el suelo por efecto de su propio peso. Estas fuerzas son exclusivamente verticales. La presión permite vencer la fricción interna del material y obtener una mayor densidad de estratificación, es decir, que los granos se mueven y se juntan para dar una mayor densificación. El espacio vacío se reduce, aumentando así la estabilidad de la capa. Esta forma de compactación no alcanza un efecto demasiado profundo. Debemos ser cuidadosos con eso. Entonces, hay equipos desde muy pequeños, por ejemplo, de 1.5 a 4 toneladas, el cual ejercería una carga lineal de 8 a 15 kilogramos por centímetro. Y pueden haber equipos muy grandes, como por ejemplo un rodillo para obras de tierra, que podría pesar entre 12 a 25 toneladas y ejercería entre 40 a 70 kilogramos por cada centímetro. Con los sistemas dinámicos se obtiene una mejora del efecto en profundidad y de la compactación en comparación con los rodillos estáticos. En la compactación dinámica, unas masas centrífugas excéntricas imprimen un movimiento vibratorio a la virola. La virola es la rueda gigante. Estas vibraciones se transmiten a las partículas del material que se está compactando. Esto reduce la resistencia del rozamiento entre los granos de material, es decir, que se pasa de una fricción cohesiva a una fricción deslizante de menor efecto, lo que facilita la reubicación de los granos. Qué interesante, ¿no? En combinación con la carga útil estática del rodillo, pues porque sigue siendo un rodillo pesadísimo, y esto hace que se consiga una forma más elevada de compactación. La mayoría de los rodillos dinámicos funcionan con vibración. Con este procedimiento se hacen vibrar las virolas, las llantas, el rodillote, que entonces transmiten los impactos verticalmente al suelo. Esto es muy interesante porque de esa forma vamos a poder garantizar menos trabajo para compactar capas más profundas. Entonces puede verse como en esta conformación de la compactación dinámica, la línea compacta que es de 1.5 a 4 toneladas ahora es capaz de generar una carga lineal de entre 24 y 30 kilogramos por centímetro. Es decir, que la carga se eleva casi en 3 veces comparado con la compactación estática. Lo mismo sucedería con el rodillo que tiene entre 12 y 25 toneladas debido al carácter dinámico, entonces ahora la carga lineal se eleva a entre 120 y 210 kilogramos por centímetro. Dependiendo del tipo de material, entonces hay unos métodos de compactación recomendados. Y esto está muy interesante porque aquí tenemos materiales, por ejemplo, 100% arcilla, limos, 100% arenas y rocas. Entonces, podemos ver, como hablábamos ahora, que los tambores de acero lisos tienen un espectro amplio. Ellos pueden trabajar limos, limos arenosos, arenas y hasta rocas en peso estático. El rodillo vibratorio tiene un espectro más pequeño. El de rejilla solo se trabaja para materiales granulares. El pata de cabra lo estaríamos trabajando para materiales arcillosos y limosos. Ahora, cuando estamos hablando de compactadores neumáticos pesados, entonces es un peso estático que funciona por amasamiento y también tiene un espectro amplio que va desde limos hasta materiales granulares. Lo mismo que el de pisones vibratorios. Tenemos unos
que pueden ser remolcados y estos tendrían ya un espectro que estaría simplemente entre limos y arenas. El espesor de la capa a compactar depende del equipo que se esté utilizando. Allí en pantalla aparece un equipo de 20 toneladas en la parte superior que se llama el 815B de la Caterpillar y en la parte inferior aparece el 825C que es de 32 toneladas también de la Caterpillar. Entonces, el espesor de la capa que se puede compactar depende de parámetros como, por ejemplo, a qué velocidad promedio el maquinista va a llevar la máquina o debe llevar la máquina. El espesor de la capa puede ser de 100 milímetros, 150, 200 en el de 20 toneladas. Ya con el de 32 toneladas es posible compactar capas hasta de 250 milímetros. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque puede verse que para capas de 25 centímetros, 250 milímetros, se requiere un equipo realmente pesado, un equipo de 32 toneladas. Un equipo de 20 toneladas solo va a tener la capacidad de compactar hasta 20 centímetros de capa. Entonces, la Caterpillar propone una ecuación para calcular ese espesor de la capa, donde A es el ancho de cada tambor por pasada. Hay equipos que tienen un solo tambor, hay equipos que tienen dos tambores. La velocidad media que tenga el equipo, el espesor de la capa compactada, C, y P, que es el número de pasadas que se va a verificar en campo, pues con un ensayo de laboratorio. Vamos a hacer el ejercicio para calcular el rendimiento de este equipo, 815B de 20 toneladas, que es de la Caterpillar, cuando se presupueste con 3 pasadas por capa y cuando se presupueste con 4 pasadas por capa. Los vamos a comparar. Entonces, este equipo tiene un ancho de tambor de 0.978 metros. Tiene dos tambores, lo cual da una longitud total de 1.956 metros. Imaginemos una velocidad de operación del equipo de 10 kilómetros por hora y que se va a compactar capas de 100 milímetros. Entonces, verifiquemos primero para 3 pasadas. Si el material que se va a compactar llegara a la densidad específica con 3 pasadas, entonces el rendimiento de este equipo sería 1.956, que es el ancho A, por 10, que es la velocidad promedio, por 100, que es el espesor de la capa en milímetros, y dividido entre las 3 pasadas. Eso nos daría un rendimiento de 652 metros cúbicos por hora. Ahora, si el equipo no logra la compactación de ese material hasta la densificación requerida en la obra y se necesitaran 4 pasadas, entonces pues hacemos la misma cuenta con 4 pasadas ahora y eso nos da un rendimiento de equipo de 489 metros cúbicos por hora. Claro, al tener que pasar más veces sobre la misma capa, se consume mucho más tiempo de equipo y de mano de operario. Entonces, obviamente se baja el rendimiento del equipo, 489 metros cúbicos por hora cuando pasamos 4 veces y 652 metros cúbicos por hora cuando pasamos 3 veces. Ahora, que si se requieren 3 pasadas o 4 pasadas, eso ya se verificará en campo, porque lo importante es que la capa llegue a la densidad específica de acuerdo con las características del material. Esta densidad específica viene del ensayo de laboratorio del Proctor. Si es en suelo sería Proctor normal. Si estamos hablando de materiales granulares, entonces estaríamos hablando del Proctor modificado. Pero los resultados de ese ensayo Proctor son los que gobiernan la densificación a la cual se debe llevar esa capa. En campo, las capas se van a verificar con ensayos de campo directamente, que son los densímetros. Hay densímetros eléctricos, densímetros nucleares y también está el tradicional cono de arena, que se pueden ver pues estos ensayos ya
en las normas INVIAS o en las normas ASTM. De acuerdo con el artículo 220, a los materiales de terraplén se les deben realizar los siguientes ensayos. A diario, es decir, una vez por jornada. Granulometría, contenido de materia orgánica, límite líquido, índice de plasticidad. Semanalmente, CBR de laboratorio con expansión, ensayo de expansión libre con edómetro. Este se hará para materiales especiales y el interventor tiene la potestad de definir que no sea necesario, es decir, de este ensayo se puede prescindir si el interventor aprueba que no se haga. Densidad seca máxima y contenido de sales solubles. Y finalmente, una vez al mes debe hacerse el análisis del índice de colapso. El control de calidad de la capa se hace a partir del peso unitario seco obtenido en campo, el cual se va a comparar con el peso unitario máximo obtenido en laboratorio. Entonces, primero se debe definir el lote al cual se le va a hacer todo este control de calidad. El lote depende del menor volumen entre, bien sea 500 metros lineales en el ancho total del terraplén, o si fuera corona, estaríamos analizando 3.500 metros cuadrados de la corona del terraplén. Si fuera núcleo y cimiento de ese terraplén, estaríamos hablando de 5.000 metros cuadrados. O el volumen de la jornada de trabajo. Entonces, una vez definido el lote, vamos a tomar 5 ensayos por lote. Estos ensayos son ensayos de campo que están los densímetros, eléctrico nuclear o el cono de arena también. Se hace un muestreo aleatorio, se calcula entonces el peso unitario promedio de esos 5 ensayos y obviamente se hace un parámetro estadístico que depende de la desviación estándar de esos ensayos y de la confiabilidad. Cuando se está controlando la densidad máxima seca, entonces recurrimos al ensayo de Proctor. Este ensayo de Proctor habitualmente para materiales finos es el Proctor normal y para materiales gruesos es el Proctor modificado. En general tenemos una curva, peso unitario seco en el eje Y y contenido de humedad en el eje X, y a partir de ella vamos a identificar el gamma D óptimo y la humedad óptima de compactación. Lo que se va a controlar entonces es qué tan cerca se logró estar del gamma D óptimo de laboratorio. Por eso, lo que vamos a hacer es calcular el GCI, que es la comparación entre el peso unitario seco en campo contra el peso unitario máximo del laboratorio. Y esa comparación entonces tiene unos parámetros. Vamos a tomar todas las muestras del lote, vamos a aplicarles este valor estadístico, este análisis estadístico que depende de la desviación estándar de dichas muestras, y vamos a tomar ese valor característico GCI, cuyo límite inferior del intervalo de confianza es el GCI 90. Entonces vamos a tomar ese GCI 90 y si es un cimiento o un núcleo en un suelo fino, entonces el valor mínimo debe ser el 90% de ese gamma D óptimo. Y si estamos hablando de corona, debe ser mínimo el 95% de ese gamma D óptimo. En materiales granulares, que se usa el Proctor modificado, entonces va a chequearse el cimiento y el núcleo con el 95% del gamma D óptimo y con el 100% la corona, 100% del gamma D óptimo. Para definir el K podemos hacer uso de esta tabla, factor que establece los límites intervalos de confianza. Entonces depende de la probabilidad y del número de resultados. Bien sabemos que mínimo deben ser 5 datos por lote, es decir, que tenemos un valor de K de 0.686, pero pueden ser más. ¿Qué tal si tomamos 6 datos por lote? Entonces sería 0.603 y así sucesivamente. Entre más muestras, entonces el valor de K se va disminuyendo porque tenemos más confianza en los datos. En mayor número de muestras, mayor confianza.
Podemos ejemplificar los cálculos para aceptación o rechazo de un material granular. Este material granular se trabaja con el Proctor modificado en el laboratorio y se obtiene un gamma D máximo de 1.832. Se va a controlar como material granular, entonces si se usa en cimiento y núcleo sería con el 90% del gamma D máximo y si se usa en corona sería el 95% del gamma D máximo. Es decir, 95% 1.74, 90% 1.649. Ahora, ¿qué datos de campo tenemos? Primero que todo, es un material que se tomó del núcleo en las siguientes abscisas. Entonces, hay en la abscisa 1700, 1800, 1885, 1980, 2060 y 2140. Hay 6 datos porque se controla que sean mínimo 1 por hectómetro. Entonces salieron 6 datos en este caso. Y los datos están aquí registrados. ¿Qué vamos a hacer con estos datos de los gamma D en campo? Entonces, se va a sacar un promedio, en este caso 1.829, la desviación estándar 0.09, un coeficiente de variación de 4.9 con 6 datos. Si vamos a trabajar una probabilidad de 90, entonces el K es 0.603 para 6 datos. Entonces, ya podemos calcular el GC90. El GC90 va a ser el dato promedio, 1.829, menos, porque estamos hablando del límite inferior, 0.603 por la desviación estándar 0.090. De tal forma que el GC90 da 1.775. Ahora, si bien hay unos datos que están por debajo de 1.775, de todas formas lo que interesa es este dato inferior del intervalo de confianza. Entonces vamos a tomar ese dato, 1.775, y lo vamos a dividir entre el peso unitario máximo del laboratorio, 1.832, y eso da 0.97. Si lo comparo entonces con un material de núcleo cuya especificación es del 90% del gamma D máximo, entonces decimos que este material cumple adecuadamente porque se obtuvo el 97% del gamma D máximo. Así que aceptado todo ese lote. Entonces, retornando a cuántas pasadas se requieren para ese equipo para dar la densificación, 3 o 4, eso dependerá del resultado de compactación que acabamos de calcular. Lo importante es cumplir con las especificaciones de densificación de la capa. Y de acuerdo con eso es que se ajusta ya en campo el número de pasadas para el equipo correspondiente. Si no cuidamos el proceso de compactación, las vías pueden perder sus características con gran celeridad. Vamos a encontrar de pronto hundimientos a edad temprana, fisuración. Si estuviéramos en unos sitios donde puede haber congelamiento y deshielo, entonces vamos a tener mayores problemas con estos efectos climatológicos debidos a la baja compactación. Entonces, la invitación, ser muy juiciosos con los procesos de compactación, verificar adecuadamente los procesos en campo y en laboratorio. Si eres interventor, ser muy ágil en esta verificación para no atrasar el proceso del constructor. Y entonces de esa forma vamos a tener una red vial de alta durabilidad con ayuda de los buenos procesos de compactación en obra. ¿Ok? Creo que esto es todo por hoy. Te espero en el siguiente video. Seguiremos hablando de suelo, seguiremos hablando del factor ambiental, seguiremos hablando de muchas cosas. Por ahora, que tengas un lindo día.